la sesión. Muy bien. Gracias, señorita. El acta de la sesión número 111 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 112 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta a continuación. Presidente, se ha recibido oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica el desarchivo y remite los antecedentes del proyecto de ley que establece normas de calidad, seguridad y fiscalización de extintores, correspondiente al boletín 3615. En segundo lugar, respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte de la unidad de pasajeros, se recibió lo siguiente: carta de don Sergio Vidal, manager de Cabify Chile, haciendo llegar su postura respecto al proyecto. Carta de Cristian Pulgar, director ejecutivo de la Mutual Latinoamericana del Transporte, adjuntando un video para apoyar su postura respecto al proyecto. Carta de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información, ACTI, solicitando audiencia para manifestar su opinión, en particular respecto a la sanción de bloqueo de DNS que considera el proyecto y que rechazan. Y finalmente un oficio del subsecretario de Transporte, don Carlos Melo, que contiene el segundo informe trimestral, glosa 2, del programa de fiscalización y control. Gracias. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. En relación con la cuenta, se ofrece la palabra. Yo tengo una pregunta respecto de la información del señor secretario de la Corporación en orden a desarchivar un proyecto. ¿Eso obedece a alguna solicitud especial? ¿De quién? ¿Dónde? Uno de los patrocinantes pidió el desarchivo y la remisión al... Pero es raro que... La sesión de video acordó acceder a la petición de desarchivo formulada por el diputado señor Hugo Gutiérrez. El proyecto que establece una manera para el cumplimiento del puesto del artículo 7 del 18 de la manera, la Junta de Expediente con los antecedentes del proyecto. ¿Tendría la gentileza de explicarnos cuáles son las implicancias conforme a nuestro reglamento interno del desarchivo? Eso queda como oficio pendiente en la comisión y con posibilidad de ser conocido por esta para su tramitación posterior. Cuando tengamos el tiempo... Cuando se tenga el tiempo disponible. Ok, perfecto. Ya. En varios ofrezco la palabra. Diputado señor Asbun. Gracias, presidente. Presidente, lo que pasa es que hoy en la tarde una agrupación de taxistas básicos y taxistas de taxi ejecutivo nos hicieron llegar o nos van a hacer llegar, a mí y me la entregaron recién, una serie de indicaciones que quieren presentar. Pero son estas. ¿También? Ya. No, entonces no he dicho nada. Lo que pasa es que yo pensé que no estaban presentadas antes de las 12. Sí, no, lo que pasa, presidente, que obviamente la presentó el diputado Pérez, porque el objetivo principal en el fondo es poder incorporar todas las indicaciones del mundo civil. Posteriormente las tendremos que discutir y veremos si en el fondo están de acuerdo en lo que nosotros estamos planteando. Pero obviamente me gustaría, presidente, dejar claro, y que usted en el fondo como presidente también lo hiciera, que el objetivo de tramitar este proyecto lo que busca es, primero, igualdad de condiciones y que no se genere ningún tipo de discriminación arbitraria entre aquellos que puedan tener más derechos que otros. Eso no es, presidente. Diputado señor Jackson. En varios. Sí, presidente, sobre varios, y qué bueno que esté la ministra acá. Por su intermedio, quizás solicitar al Ministerio de Educación en oficio, si es que esta comisión está de acuerdo, solicitar más detalles con respecto a la política de adulto mayor en el metro. Dado que Disculpe, dijo Ministerio de Educación. Ministerio de Transporte, estoy acostumbrado ya al otro. Sí. Tantos oficios que hemos pedido al Ministerio de Educación. No, al Ministerio de Transporte, oficio pero para precisar más los números, porque a sabiendas de los viajes que han habido anteriormente, lo que tengo entendido es que antes al menos existía una política que era con respecto a los viajes solo en horario valle, ¿ya?
Luego eso se extiende después de la ley de presupuesto del año pasado, que aprobamos, y que eso se extendió para todos los horarios. Por lo tanto, ahí, o sea, al menos desde la experiencia usuaria, no existían restricciones más allá del ticket específico, que no te venden más de una cierta cantidad, aunque a veces incluso la gente en las casetas hacía excepciones, no había límite, por así decirlo. Se introduce una tarjeta, lo cual es una tecnología que reemplaza, o sea, que hace más eficiente simplemente el pago, pero se ponía un límite. Y ahora se anuncia que se elimina el límite, o sea, el beneficio en concreto, ¿cuál sería? ¿Es que solo ahora en vez de comprar el ticket van a tener una tarjeta? Porque no entiendo muy bien el cambio y me gustaría saber cuál es el beneficio específico y si es que eso supone una transferencia monetaria, un subsidio extra adicional por parte del gobierno al metro, o si esto es con carga al metro. Entonces me gustaría saber toda esa información, si es que pudiera llegar en un oficio y si lo pudiéramos ordenar en una solicitud más formal. No sé si se podría, si estamos de acuerdo. Yo, dado que la persona que puede dar las respuestas a eso está aquí presente, yo iba a sugerir si lo podíamos... Por los datos, yo digo, por el monto de los subsidios, etcétera. Pero una aproximación inicial, ¿no es cierto? Pero como usted está solicitando que nos respondan por escrito y formalmente, entonces pido a la anuencia de la comisión para aprobar esta solicitud de oficio que la Secretaría enviará a la ministra de Transporte. Exacto, no de educación. Don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra que se encuentra presente. Presidente, respecto por su intermedio a lo que señalaba el diputado Boone, efectivamente he presentado indicaciones recogiendo inquietudes de muchos de los gremios que estuvieron en la parte previa, digamos, a discutir este proyecto en particular, y que me parecen de interés, al igual que, como lo manifestaba el diputado Asbun, sean discutidos por esta comisión. Y quiero dejar establecido, para la historia fidedigna de la ley y las actas de esta comisión, sin que estas indicaciones en su mayoría representen, o su minoría representen, en mi opinión, respecto al tema, la cual obviamente que iré discutiendo en la medida que se vaya avanzando en la discusión en particular del proyecto. Eso, presidente, quería dejar en claro. Gracias. Disculpe, diputado, señora Fu me pidió primeramente la palabra. Gracias, presidente. No, mire, sobre otro tema, ya que está la ministra, que fue un tema que discutimos la semana pasada, presidente, que tiene que ver con el tema de la licitación del sistema de transporte público en la región metropolitana, el Transantiago. Volver a insistir lo mismo ahora que está la ministra. Me cuesta entender la necesidad imperiosa de poder llevar a cabo una licitación que, más encima, lo más probable que este tipo de licitación al final termine siendo el cacho para el próximo gobierno. Estamos siguiendo la Entonces, tabla. este cacho que termina siendo en el fondo para el próximo gobierno, me parece, no sé cuál es la decisión política que se está tomando en esta materia, por dos motivos. Uno, porque, insisto, todavía ni siquiera se han visto las bases de licitación del soporte tecnológico. Me parece impresentable, en el fondo, porque eso es poner la carreta delante de los bueyes. Esto tiene que ser en conjunto, no puede ser que hagamos en forma separada dos licitaciones que en la práctica debieran de ser una sola, porque el soporte tecnológico tiene que ir acorde también con los operadores del sistema. Yo creo que se está cometiendo un error, y además volver a insistir en lo mismo, teniendo buenos operadores, que le hemos planteado en reiterada oportunidad acá, operadores que han cumplido con un rol importante, versus otros que no han cumplido absolutamente nada. La pregunta, ¿es necesario tratar de prácticamente hacer una modificación completa al sistema? No olvidemos que cuando se toman decisiones que significa prácticamente incluir el sistema en su conjunto, termina generando un problema no menor en la gente. Y por lo tanto yo creo que también tenemos que ser bastante cuidadosos en la forma como se tomen las decisiones, sobre todo que pueden afectar en este caso a millones de usuarios. Entonces, por lo mismo, y así como lo hicimos ver en la sesión anterior, presidente, es un tema que tenemos que discutir, que tenemos que debatir
con la ministra, porque a la larga esta va a terminar siendo una decisión de carácter político, donde obviamente no me cabe ninguna duda que todas las personas que estamos en esta comisión vamos a apoyar una decisión que pueda tomar la ministra, porque el único objetivo que se persigue es el bien común. Lo que no queremos provocar, en el fondo, que esto termine generando un problema mayor en la región metropolitana, como ya ha ocurrido en otras oportunidades. Y sobre todo, insisto, porque poner la carreta además delante de los bueyes, sin hacer un proceso de licitación conjunta, sobre todo con una empresa que le ha costado miles de millones de dólares al Estado chileno, que nunca cumplió con el contrato, porque parece que, y aquí me van a disculpar, pero parece que mucha gente le tiene susto al señor Navarro, y es transversal, ¿ah? Yo se lo dije la otra vez, presidente, que esto abarca a todos los gobiernos, parece que al señor Navarro todo el mundo le tiene susto, y me parece, no, usted sabe a qué me refiero. Tiene amigos muy poderosos. Sí, por eso digo, entonces, todos sabemos entonces a quién me refiero y lo que significa. Entonces, también, es que yo lo dije, si es transversal, si esto no es un tema de un sector político, esto es un tema que parece que hay un temor, en el fondo, a poder enfrentar esta situación, y que yo creo que nosotros tenemos que tomar una decisión de carácter política y apoyar a la ministra. Pero ministra, por intermedio suyo, presidente, ojalá que la decisión sea, obviamente, lo más analizada posible, porque la idea y el objetivo es no premiar a aquellos que han hecho un desastre en el sistema, porque hoy día tenemos los peores operadores del sistema y se siguen manteniendo. Ningún ministro, y espero que usted sea ministra, porque ningún ministro anterior tampoco ha querido o teniendo la facultad de ponerle término a los contratos a los colombianos, que son empresas que han sido un verdadero desastre, que son los peores operadores del sistema. Ambas empresas están prácticamente en quiebra. Hemos escuchado a los gremios y a los sindicatos de ambas empresas que nos vienen a contar las penurias que están pasando permanentemente, y nadie resuelve el problema de fondo. Entonces, la pregunta es, ¿el problema es la licitación pública o el problema es cuando cortamos de raíz los malos elementos? Aquí tenemos malos elementos. Y eso es lo que no hemos tomado carta en el asunto. No hemos tenido, a lo mejor, la valentía, todos, me refiero con su conjunto, de poder enfrentar este tema como un problema país y no como un problema del gobierno de turno. Porque yo creo que esto, a la larga, sin duda es un problema país cuando son miles de dólares los que están comprometidos y que obviamente afectan al presupuesto de la nación. Eso. Gracias, diputado. Recordar que quedó pendiente, precisamente porque no hubo voluntad de escuchar el tema de las bases de licitación. Está pendiente y es el minuto de abordar esto. Yo solo decir muy brevemente que el tema del soporte tecnológico ha sido un tema crítico y necesitamos una respuesta. Yo me adhiero a ese cuestionamiento. Segundo, le voy a dar la palabra al señor García, que me la ha pedido. A la diputada, recordar que está... ¿Hay audiencia? Sí, pues tenemos dentro de la tabla una invitación, digamos, a una junta de vigilancia del río Concagua. Entonces tenemos que escucharlos. Propongo que sí, le voy a dar la palabra, pero primero vamos ordenándonos. Lo que quiero proponer es un orden para saber lo que vamos a hacer y transmitírselo a las personas que están allá afuera, esperando que le invitemos a ingresar. Voy a ofrecer la palabra a los diputados que están inscritos, a saber, el diputado García, la diputada Carvajal y el diputado Letelier. Luego propongo que le demos unos minutos a la ministra para que aborde estos temas que le ha planteado en general el diputado Jackson y muy especialmente el diputado Boone, y inmediatamente seguimos con la tabla, ¿no? ¿Les parece? Vamos. ¿Sí? No, lo puedo dar porque tengo a otros ordenados. Sí. Diputado señor García. Presidente, a ver, yo me voy a hacer otra pregunta que nos conteste la ministra. Yo no conozco al senador Navarro, lo conozco poco. No, Al que dice el diputado... es el diputado empresario Asbun. Navarro, Ah, ya. el dueño de Sonda. Pero la verdad que a mí me llama más la atención si es el dueño de Sonda, tantos años que se ha ganado la licitación.
está bien, pero le da lo mismo. Pero tantos años que se ganó la licitación y sigue trabajando en lo mismo y ha habido miles de errores y nadie ha dicho nada. Entonces, a lo mejor es lo mejor que tiene el país para estos casos. Si eso es lo mejor, la verdad que nos pille confesado el segundo que se la saque, ¿me entendí? Pero bueno, son cosas que no corresponde. La ministra tendrá que decirnos por qué no se ha llamado la atención, no se ha hecho. Y esto le quiero decir más, partió del primer día que se sacó la licitación. No es de ahora, no es un cuento que para que lo estemos viendo ahora ni que estamos descubriendo la pólvora. Esto el primer día se hizo saber aquí, y mil cosas. Entonces, de verdad creo que puede ser transversal o no transversal, lo importante es que se arregle el problema, que es lo que a todos nos interesa. Ya son 12.000 millones de dólares que llevan gastados en el Transantiago, y me acuerdo que en esta misma comisión, lo que tenemos más tiempo, le dijimos al ministro, no me acuerdo cuál fue, que desistiera los contratos. Dijo que era un disparate porque costaría 230 millones de dólares en ese tiempo. O sea, de verdad que si se hubiera hecho ahí, hubiese sido 0 pesos costo, en comparación a lo que hay ahora. Segundo, presidente, ya esa la ministra nos contestará, me gustaría saber, hoy día este proyecto que estuvimos citado no se va a ver porque las indicaciones son demasiadas y tienen que hacer ordenamiento de la tabla, del comparado, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber, presidente, derechamente, ¿cuándo usted estima que este proyecto lo vamos a empezar a votar ya con las indicaciones ordenadas? Esas cosas para no alargarnos más porque ya llevamos casi media hora en esto. Gracias, presidente. Bueno, su reproche implícito no es responsabilidad de este presidente, son los diputados los que están pidiendo la palabra. Llevamos mucho tiempo, agregó. El tema es que efectivamente me ha informado el señor secretario de la comisión que si bien no se ha podido tener completo el comparado, dada la gran cantidad de indicaciones, recordemos que nosotros mismos acordamos que hasta las 12 del día de hoy se entregaban las indicaciones y la verdad es que por el volumen no es posible tener y eso no... ¿Ah? Más de 100 indicaciones y además de eso viene un proceso que ustedes conocen por técnica legislativa y es que como ministro de Fe tiene que revisar y yo le he solicitado que me señale cuáles a su juicio son inadmisibles para poder tener eso a la hora de, ¿no es cierto?, separar la situación. En consecuencia, por esa razón, el diputado señor García, no podríamos votar ni entrar a discutir todavía en particular. Eso está claro. Ahora le voy a ofrecer la palabra, por eso es que he sostenido que, y he propuesto que escuchemos a le demos el tiempo a los diputados que han pedido la palabra, luego escuchemos a la ministra en una breve, ¿no es cierto?, y luego sigamos con el orden del día, que tiene que ver con escuchar a este grupo de personas que están esperando, y además poder invitar a que ingrese un conjunto de gente interesada en este proyecto que quiere ingresar a nuestra comisión. Diputada señora Carvajal. Bueno, yo quería comentarles que hay una asociación de taxis de Concepción del Biobío con la cual nos hemos reunido ya 2 veces y estaban hoy día presentes para la discusión del proyecto, en el entendido que hoy día se empezaba a ver. Ellos han sido también autores de muchas indicaciones de las cuales se han incorporado y se presentaron. Lo sé, sí, pero quisiera tal vez la posibilidad incluso de si es que quieren ellos quedarse igual ingresen a la sala. Dadas las circunstancias va a ser a lo mejor complejo porque no vamos a empezar a ver el proyecto, pero que se señalara con claridad cuándo se empieza a discutir a fin de que ellos y otros que seguramente van a querer ser parte y observar la discusión no tengan que movilizarse como lo han hecho hoy día desde Concepción hacia acá y con esta información que acaba de señalarse. Gracias. Pero solo solicitarle, presidente, para terminar, que pudieran ingresar a la sala. Sí. No, eso está ya resuelto. Si estamos terminando esta etapa que ustedes bien saben es de carácter interno. Diputado señor Letelier. Señor presidente, muy breve, a saludar a la señora ministra, al asesor. Y voy a ser breve porque en la misma línea que señalaba el diputado Asbun. A ver, primero, el tema licitación, yo creo que objetivamente ya lo hemos conversado aquí con la ministra, quienes han hecho un buen desempeño, yo creo que tienen que ser calificados como tal. Hay una preocupación cuando hay un llamado donde viene gente hasta de Mongolia a Chile a ver si pueden participar de este llamado para el Transantiago. Y por lo tanto yo
y esta comisión lo ha dicho, incluso con el ex ministro Gómez Lobo, siempre pusimos énfasis que aquí hay empresarios que han hecho su pega y hay un temor que también hay empresarios que no han hecho la pega y que de repente se puedan colar en esta llamada. Y en segundo lugar, súper breve, presidente, porque me interesa escuchar a la ministra respecto al tema de los soportes tecnológicos, donde hay una empresa que objetivamente está en cuestión. Yo quiero, con todo respeto a su señoría, que tengamos claro, acá hablamos de soporte tecnológico, pero queremos saber qué exactamente hace la empresa Sonda y por qué esta empresa, como diputados que me han antecedido, inamovible no sé si se han llamado a concurso y se ha declarado desierto y siguen ellos automáticamente adelante. Bueno, en verdad, a lo menos yo, señor presidente, quisiera saber cuál es exactamente el rol que cumple Sonda en este servicio que se llama Transantiago, ¿así o no? Parece, señor presidente, porque me interesa escuchar a la ministra, por eso es que me quedo hasta aquí. Gracias, diputado. Diputado, señor Pérez. Ya, gracias, presidente. Presidente, respecto al punto que usted explicó, a las razones que tenía la Secretaría, que me parecen bastante válidas, por la cantidad de indicaciones que llegaron en un plazo que era el mediodía, y poder armar el comparado previa revisión, como usted señalaba, de la admisibilidad o no, que tiene que hacer como ministro Fe, el secretario de la comisión. Y dado que la próxima semana, el día martes, que nos tocaría la sesión, es festivo, esto se alargaría para la semana siguiente. Y la consulta mía es respecto, aprovechando que está la señora ministra, respecto al plazo que tenemos, porque está con suma. Entonces, yo quiero ver si ahí va a haber alguna holgura para no estar a matacaballo, como se dice comúnmente, dado que el retraso producto de la gran cantidad de indicaciones, que lo cual me parece muy bien que así sea. Eso, presidente, consultarle por su intermedio. Gracias. Diputada Pacheco. Presidente, la misma línea. Una, el tema de la suma urgencia que tiene el proyecto, porque así vamos a comenzar entonces el 22. Creo que eso la ministra no habría mayor problema que lo pudieran arreglar y retirar la suma urgencia. Pero lo otro es que va la línea que también de algunos de los diputados y diputadas que me han antecedido, es no solo de hacer pasar a las personas que usted ya lo tiene acordado de los distintos gremios, sino que yo le pediría también de explicarle a ellos la situación que se nos presentó y que no se va a comenzar para que ellos entiendan la situación que nosotros estamos viviendo y antes de recibir al otro grupo y escuchar los que están en el segundo punto de la tabla. ¿Le parece? Por favor, explicarle con detalle y todo. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Ok. Muy bien, vamos entonces a entrar en la orden del día. Ya. Perdón. Sí, es la señora ministra. Perdón. Discúlpeme, por favor. No, sí, eso no cabe duda. Señora ministra, para abordar, ¿no es cierto?, los temas que aquí planteados. Gracias, presidente. Bueno, muy brevemente, para no extenderme, ustedes la semana recién pasada, como Comisión de Transporte, nos hicieron llegar un oficio precisamente relativo a la tarifa del adulto mayor. O sea, nosotros ya lo tenemos en nuestro poder, sin perjuicio que tomamos nota de lo mencionado por el diputado Jackson. Me gustaría brevemente señalar que este beneficio respecto a los adultos mayores pensionados y jubilados existe desde el año 1995. Lógicamente hay reglas que estaban establecidas respecto a cuál era el uso. Y la regla que estaba establecida desde ese año es precisamente que el máximo de viajes que se podía realizar era 2 por día. Eso luego, cuando entra en vigencia el sistema de transporte de la región metropolitana, el Transantiago, en el año 2007, se corrobora. Entonces, por lo tanto, eso estaba así establecido como norma desde esa oportunidad. Cuestión distinta es lo que operaba en la práctica, en que efectivamente los adultos mayores podían comprar y adquirir en una boletería hasta 10 boletos diarios, entendiendo que los usaban y los distribuían conforme a la fórmula que cada uno requiriera, ¿ya? Pero sí estaba la norma desde el año 95 y luego se plasmó en una resolución en el año 2007 que ha continuado hasta la fecha. Lo que sucedió, como que no hay que ver esto con ellos, pero bueno, lo que sucedió fue que a propósito del cambio de tecnología en que Metro deja de emitir el boleto Edmundson y se transforma en una tarjeta nominativa personalizada que solo pueden usar los adultos mayores, es que se estableció una flexibilidad adicional que podían hacer 14 viajes en una semana.
Hecho este anuncio, los adultos mayores, incluso algunos parlamentarios también, distintas agrupaciones nos hicieron presente que esto no era suficiente, que muchas veces necesitaban hacer más viajes y que por tanto era necesario tener mayor flexibilidad. ¿Qué es lo que hicimos entonces, de acuerdo a la disposición de la Presidenta de la República, hacer una evaluación técnica y económica de cuál podría ser el efecto de esa medida? ¿Y qué es lo que hicimos entonces en función de una encuesta realizada por Metro? Vimos la cantidad de viajes que realizaban los adultos mayores, que en su mayoría realizaban pocos viajes. La encuesta roja, que realizaban alrededor de un 82% de adultos mayores, viajes que iban entre 1 a 2 veces por semana. Incluso nosotros teníamos un estudio que hablaba de 16 viajes al mes, ¿bien? Pero todo tenía que ver con las necesidades que tuviera cada uno nuevamente y la flexibilidad necesaria, exactamente. Entonces, en base a eso elaboramos una metodología y esa metodología arrojó que no obstante haber subido el número de beneficiarios en el tiempo, había bajado el promedio que tenía cada usuario adulto mayor, de un 0,58 a un 0,53%. Entonces, en base a esos cálculos, nosotros estimamos que desde el punto de vista económico podía haber un impacto que fuera muy bajo, porque efectivamente al ser ahora además personalizada podía haber un mayor control del uso, pero a su vez también tuvimos que estimar una proyección de cuál podía ser lo más alto. Y de acuerdo a nuestra estimación, en función de las cifras que he dado, ese máximo valor, en función de lo que había ocurrido el año pasado, en que se gastó 5.400 millones para este beneficio, sería de un máximo, reitero, puede ser muy cercano a muy poco, a 1.200 millones como máximo. ¿Okay? Lo que representa pesos anuales, lo que representa un 0,2% del subsidio. Como es un 0,2% del total del subsidio, claramente esta medida, entendiendo que con eso contestamos la pregunta, diputado, no afecta el equilibrio económico del sistema y por tanto era factible poder efectuarla y materializarla. Ahora, desde el punto de vista técnico, sí hay que hacer un cambio tecnológico en la tarjeta que va a estar disponible, estimamos nosotros, a más tardar el 21 de agosto. Entonces, ese mismo detalle, obviamente, con todo el estudio lo podemos hacer llegar a propósito del oficio que ya recibimos, ¿ya? Ningún problema. Eso entonces respecto al... Pero yo creo que entendí perfectamente un poco, creo, diputado, haber contestado su consulta. Y respecto de la acotación del diputado Asbun, quiero ser súper clara en esto y de verdad espero tener el apoyo de toda la comisión en forma unánime. La verdad es que cuando el Ministerio de Transporte lleva alrededor de 2 años trabajando en este proceso de licitación de uso de vías y de servicios complementarios. Este proceso de licitación, cuando a mí me correspondió asumir, ya había pasado por varias etapas. Pero efectivamente habíamos recibido el 8 de marzo las últimas sugerencias y propuestas a propósito de la consulta pública que se hizo. Eso terminó el 8 de marzo. Trámite previsto en la ley 18.696, artículo 3º, prevista consulta pública. Termina el 8 de marzo, terminamos ahí de recibir sugerencias y nosotros dijimos, nos parece serio analizar eso. Y cuando yo asumo el 14 de marzo, dijimos, vamos a buscar el sello de calidad. No sé si ustedes lo recuerdan, pero así lo dijimos comunicacionalmente, pero eso tiene un trasfondo, que era realizar todos los estudios económicos y técnicos para ver qué es lo que era mejor para el sistema. Nosotros lo hemos dicho súper claro, y por lo menos nosotros no estamos por una empresa u otra. Lo que estamos es por cumplir los contratos. Y los contratos vencen y las resoluciones vencen en el 2018. Entonces, cuando ustedes me plantean a mí, ¿por qué no prorrogamos esto? O algunos me han planteado, ¿por qué no prorrogamos esto? Primero, porque con eso no cumplo la norma. La norma es clara, los contratos vencen el próximo año. Y la de servicios complementarios, que es la preocupación del diputado que nos ha planteado, vence en el 2019. ¿Quiere decir eso que entonces nosotros vamos a esperar no hacer nada? No, pues nos tenemos que hacer cargo. Y por eso es que decidimos seguir adelante con la licitación, porque a nosotros nos mueven los usuarios. Y por eso les digo que eso entiendo yo que unánimemente los vamos a compartir. Y porque además lo cuantificamos. Y económicamente le cuesta al Estado de Chile 3.000 millones de dólares hacer una prórroga. Una prórroga que en el caso de los concesionarios de vías prorrogaría a todos los actuales concesionarios cuyos contratos terminan, que son 4. Son la empresa STP, Redbus, Express y Alsacia. STP, Redbus, Express y Alsacia. Si ustedes me dicen a mí que lo que la comisión quiere es que nosotros revisemos, prorrogar esos contratos y extenderles la concesión en circunstancias que sus contratos formalmente terminan el próximo año, en circunstancias que tenemos una tremenda oportunidad para no incurrir en el gasto que he mencionado. Y en tercer lugar, que a mi juicio es lo más importante, introducir mejoras al sistema. Todos los gobiernos, porque aquí ya han habido gobiernos de todas las tendencias políticas, todos los gobiernos han hecho su mejor esfuerzo para mejorar los contratos y eso hay que reconocerlo.
Pero aquí hay una nueva oportunidad. Nosotros no vamos a dejar pasar esa oportunidad, presidente, porque es lo que corresponde por los usuarios del transporte. Estamos buscando indicadores de calidad. Los usuarios nos dicen tienen que mejorar los vehículos, tienen que mejorar la atención del usuario, tienen que mejorar la regularidad. ¿Qué legado le vamos a dejar al otro gobierno si no nos hacemos cargo de ese proceso de licitación? Por lo menos nosotros, como servidores públicos, la verdad es que aquí, lo digo por la experiencia que tengo en transporte y por los años que llevo en transporte, lo que corresponde es hacer la licitación. Y en temas de servicios complementarios también hay que hacer la licitación. El 2019, pero la licitación, como es tan compleja la de servicios complementarios y requiere un periodo de traslape, hay que hacerla ahora, hay que hacerla este año. De todas maneras, hay que hacerla este año. ¿Y por qué no se hacen juntas? Porque un contrato termina antes que otro. Y segundo, porque con humildad lo digo, aprendimos una lección que hoy día es la base de muchas políticas públicas de este país, que las cosas hay que hacerlas gradualmente y que no vamos a volver a hacer un Big Bang. Porque entonces licitemos todos los buses, licitemos todos los servicios, la tarjeta VIP, el administrador financiero y todo. O sea, de nuevo, si ustedes me piden eso, la verdad es que me cuesta mucho decir que sí. Bien, entonces quiero ser clara, estamos cumpliendo las normas, lo estamos haciendo con un objeto único y exclusivo, que es obviamente mejorar el sistema de transporte público. Las buenas empresas operadoras actuales del sistema tienen que postular y tienen que ganarse la licitación si cumplen con todos los requisitos técnicos, económicos, etcétera. Y aquí también existe mucha posibilidad de establecer consorcios, de asociarse, de buscar inversionistas, etcétera. Va a estar la oportunidad con reglas claras y transparentes. Esa es nuestra propuesta y me encantaría poder mostrarla en detalle. Yo les pido 1000 disculpas. La semana pasada habíamos tenido una coordinación que no fue posible materializar. Sí. Lo expliqué, Muchas expliqué su excusa y la razón de su ausencia. No obstante, hubo diputados que estimaron que no era el momento. Así que está superado y lo vamos a buscar la manera de que usted haga esa presentación de las bases de licitación, ¿no es cierto?, que es muy importante que las conozcamos en las innovaciones que tienen. Se lo agradecería, presidente, y si ustedes requieren una sesión especial y que, o sea, nosotros, ustedes saben la disponibilidad nuestra para con la comisión, que es lo que corresponde. Ok. Diputado, pero ya tengo en el orden del día a un conjunto de... Así que sobre el punto ya no sigamos, por favor, para poder empezar a la orden del día. Muy bien. Yo quiero darle una explicación a los distinguidos representantes de los distintos gremios del transporte, ¿no es cierto?, de pasajeros aquí. Hoy día no va a ser posible iniciar la discusión en particular de este proyecto, porque los diputados integrantes de esta comisión fueron muy activos y creativos, incluso en cuanto a recepcionar indicaciones que ustedes mismos a través de los distintos gremios han planteado, y eso significó que a las 12 del día de hoy, que era el plazo máximo para presentar indicaciones, llegaron del orden de 100, más de 100 indicaciones. Esto no le dio el tiempo suficiente a la Secretaría de hacer el comparado, que es un instrumento fundamental para poder hacer, ¿no es cierto?, una discusión y aprobación de cada una de las indicaciones de manera ordenada. Por lo que hemos resuelto ya que sin esa... Además, hay otra tarea que debe hacer el secretario, abogado, por supuesto, ¿no es cierto?, que es en su rol de ministro de Fe, que es que a este presidente, como a cualquier otro que presida, tiene que señalarle cuáles de esas indicaciones son inadmisibles, porque superan las prerrogativas, ¿no es cierto?, que la Constitución y la ley nos otorga a nosotros. Entonces, esos insumos son esenciales para hacer la pega. Yo lo que quiero es, por acuerdo de la comisión, transmitirles esa explicación, porque valoramos el esfuerzo que han hecho, decía la diputada Carvajal, que hay gente de la 8ª región que vino, ¿no es cierto? Nosotros conocemos ya algunos que son de la región metropolitana y de otros puntos, del norte, del sur, en fin, y lo lamentamos, pero no a lo imposible nadie está obligado. Así es que le damos esta explicación que les permita considerar incluso, ¿no es cierto?, poder volver a sus respectivos lugares de origen, porque en el orden del día yo lo que voy a tratar es un tema completamente distinto, y es porque vamos a escuchar a una
una junta de vigilancia que tiene que ver con el tema del agua en la sección del río Aconcagua, o sea, nada que ver con el proyecto. Eso, así que si ustedes estiman retirarse, yo suspendo brevemente para no... A ver, perdón, soy yo el que conduzco. Ministra me está pidiendo la palabra, por favor. Gracias, presidente. Como recién lo conversábamos en la comisión a propósito de la inquietud de la suma urgencia, me parece importante, atendido que los gremios están presentes acá y las distintas agrupaciones, ellos nos han solicitado, me han solicitado desde el día 1 personalmente también, poner suma urgencia al proyecto de ley. Es un compromiso que tenemos con ellos y que se ha ido renovando semana a semana. Entonces, a propósito de la duda, nuestro interés obviamente es mantener esa suma urgencia, entendiendo que es necesario discutir el proyecto y por eso, tal como decía el secretario, la iremos renovando, pero eso nos permite ir avanzando con prioridad en el proyecto, que es lo que ustedes nos han manifestado y que obviamente nosotros acogemos. Se reitera nomás. Sí. Perfecto. Diputado Letelier, ¿agregar algo? Es bueno de que las audiencias sepan que el 22, el compromiso para tener claro las fechas que se inicia, en particular el debate y lo que son las indicaciones de su señoría para que sepan. ¿El 22 de agosto? Eso es, bueno, a ver, solo para aclararlo, no es arbitrario, sino que si ustedes miran el calendario se darán cuenta que el próximo martes es feriado, por tanto no va a haber sesión, y entonces nos remite inmediatamente a la próxima, que es 22. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien, suspendo brevemente para que se puedan retirar nuestros amigos del transporte. A la presente sesión se encuentran invitados los primeros 15 minutos el presidente de la Junta de Vigilancia. Esto es continuando con la orden del día, ¿no? Por favor, le invito a que se sienten. El presidente de la Junta de Vigilancia, segunda sección del río Aconcagua, lo dije bien, don Mauricio Argus, quien expondrá sobre el proyecto Embalse Catemu. Don Gonzalo Bulnes, secretario JB, Junta de Vecinos, Junta de Vigilancia, agricultor de Panquehue, y el abogado don Juan José Croco. Me ha pedido, no obstante, la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez. Le ofrezco la palabra. Sí. Allá va. Muchas gracias, presidente, diputado Venegas. Yo quiero agradecer a cada uno de los miembros de esta comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, porque yo represento el Valle de Aconcagua. Los que están aquí presentes son regantes, agricultores de la sección más importante de esa parte del río Aconcagua. Entendemos que nace en la cordillera. Ellos representan desde San Felipe hasta el túnel La Calavera, es decir, las comunas de San Felipe, Catemu, Panquehue, Yayay, hasta el límite con Hijuelas. Es el lugar más fértil del río Aconcagua, ya que se hace subterráneo en la mayor parte de ese trayecto. Y ellos vienen a exponer algo que me pusieron previamente a mí, por eso yo les recomendé que enviaran una nota para ser recibidos en esta comisión. Los problemas que está generando y probablemente va a generar la construcción de un embalse en el sector de Yayay dispuesto para proveer de agua y de superficie cultivable y seguridad de riego, particularmente a la tercera sección. Para terminar, durante 40 años se intentó hacer algo que es la solución obvia, un embalse de cabecera al inicio del río Aconcagua y poder regular el flujo hasta el mar. Eso no fue posible. El gobierno optó al inicio de este periodo en varios embalses pequeños y en vez de avanzar al mismo tiempo en la construcción de a lo menos 3 embalses, se concentró en uno y por lo tanto aquí vamos a ver de parte del presidente de los regantes las complicaciones y los problemas técnicos que genera esta decisión. Yo le agradezco por la introducción, presidente señor Venegas, por su intermedio,
y por lo tanto usted, sin más trámite, puede seguir la sesión y le agradezco la intervención. Muchas gracias, diputado señor Núñez. Entonces le voy a ofrecer la palabra a don Mauricio Argus, ¿lo he dicho bien? Sí. Quien el presidente de la Junta de Vigilancia, ¿no? Le ofrezco la palabra. Por favor, tiene que, para los efectos del acta, preséntese, su cargo y todo. Correcto. Mi nombre es Mauricio Argus, soy el presidente de la Junta de Vigilancia de la segunda sección. En primer lugar, quiero agradecerle, señor presidente, que nos haya recibido esta comisión para poder exponer nuestras aprehensiones respecto de este proyecto. Venimos, en este caso, representados por agricultores de las 4 comunas involucradas en la segunda sección. Aquí hay agricultores de San Felipe, de Panquehue, de Catemu y de Yayay, que todos tenemos las mismas aprehensiones que vamos a pasar a detallar. La Junta de Vigilancia, la segunda sección, comprende, el diputado me sacó la mitad de la presentación, ya la hizo, pero comprende 4 comunas, que son la parte baja de San Felipe, la parte poniente, comprende Panquehue, la comuna completa, Yayay y Catemu. La segunda sección del río, el río Aconcagua está seccionado. Eso significa, para efectos prácticos, que cada una de las secciones puede agotar el recurso hídrico, el agua, sus derechos permanentes los puede agotar durante el trazado de la sección. La segunda sección del río Aconcagua es una sección muy particular en el sentido de que tiene infiltraciones y afloramientos que permiten que se vayan generando canales, APR, pozos, norias, etcétera. Hay balnearios en la segunda sección y eso hace que durante los años de sequía, que no hemos visto afectados, nosotros, si bien sufrimos la sequía, no tuvimos un impacto mayor, dado que esta sección funciona de alguna manera como una gran esponja, y esta esponja durante la sequía se fue secando porque no hubo reposición en el río, no hubo caudal en el río Aconcagua. Ustedes pueden ver en esa gráfica el trazado, el gran problema que nosotros vemos en el embalse Catemu es que el embalse Catemu tiene su canal de aducción, el canal alimentador está en la parte alta de nuestra sección y por lo tanto, si bien lo que dice el MOP es que va a usar derechos eventuales y excedentes, esos excedentes en la práctica no existen. Nosotros lo que hacen esos excedentes es infiltrar las napas de la sección y toma el agua en la parte alta de la sección, la bypassea y se la lleva a un embalse que está en Catemu, liberando el agua donde termina nuestra sección. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener más infiltraciones, no vamos a tener estos afloramientos y se van a ver, creemos, o sea, estamos seguros que vamos a tener un daño irreparable en las 4 comunas que mencionábamos anteriormente. No vamos a tener agua en un futuro, va a acentuar un efecto de sequía y esto nosotros hemos insistido en el MOP durante estos 4 años de gobierno, hemos insistido permanentemente, hemos ido a reuniones y la verdad es que se nos ha negado la palabra, se nos ha negado, el MOP ha actuado a espaldas de esta sección, a espaldas de las comunidades, y no ha detallado realmente los impactos y cuál es el valor del impacto que tiene finalmente esto en las 4 comunas que comprometen nuestra sección. Yo ahora quiero dejarle la palabra al abogado de la segunda sección. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio agradezco a esta comisión habernos recibido. Don Juan Croco, abogado de la Junta de Vigilancia de la segunda sección de la Aconcagua. Quisiera partir recordando algo que acaba de decir la ministra de Transporte, y ella señala que las cosas hay que hacerlas gradualmente. La verdad es que vemos en este proyecto que las cosas no se están haciendo gradualmente. La promesa de campaña es tener licitado gran cantidad de embalses antes de finalizar el gobierno, y lamentablemente se está avanzando sin tener en consideración unos
una serie de puntos que consideramos esenciales antes de tomar la decisión de invertir en un proyecto de esta envergadura, y la amenaza cierta es que el proyecto va a ser licitado en su construcción antes de finalizar el gobierno. Sin embargo, existen una serie de interrogantes todavía que son las que voy a manifestar a continuación. Como les decía, hay una tramitación acelerada de este proyecto. Esto ha sido declarado en reiteradas ocasiones y en prensa por parte de personeros del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas, que es el órgano a cargo de desarrollar este proyecto. Y la promesa es que antes de que termine el año se haya licitada la construcción del embalse. Existen a lo menos 5 interrogantes respecto de este proyecto. En primer lugar, y reconocido por la propia DOH, todavía no existe certeza de cómo se va a llenar el embalse. No tiene caudal suficiente en cuanto a los derechos constituidos por la DOH para su llenado, por lo tanto, hasta enero de este año, la DOH manifestaba que era necesario utilizar aguas superficiales de la segunda sección. Y en función de eso declaraba que era necesario que los regantes de la segunda sección otorgaran parte de sus derechos para el llenado del embalse que favorecía a la tercera. Sin realizar ningún mayor esfuerzo, en enero de este año la DOH determina que ya no eran necesarias las aguas de la segunda sección para el llenado del embalse, sino que se utilizarían las aguas de unos derechos que estaban solicitando, subterráneos, que todavía a la fecha no han sido otorgados para el llenado del embalse. Curioso es que este embalse, con menos agua disponible, todavía sigue llenándose hasta su mayor capacidad. Existe hoy día el grave problema que los informes técnicos que avalan el funcionamiento y el llenado de este embalse no han sido transparentados. No tenemos a la fecha certeza de cuál es el criterio técnico que está utilizando la DOH para determinar cómo se va a llenar el embalse. Y esta situación es del todo grave porque los últimos informes técnicos disponibles que fueron encargados por esta propia institución declaraban que el embalse se llenaba 8 a tope de cada 100 años. Y el 36% del tiempo estaba lleno menos de la mitad. Es decir, estamos haciendo una inversión de gran magnitud por un embalse que lo más probable esté vacío la mayor cantidad del tiempo. Tampoco se ha evaluado el impacto que va a tener la extracción de estos caudales en el acuífero, del cual dependen mucho de los afloramientos de esta segunda sección e incluso de la tercera sección, ni el impacto que va a tener para titulares que no tienen derecho de aprovechamiento de agua y que utilizan las aguas en sus otras funciones. Y estamos hablando de los balnearios y la gente que va a bañarse en una serie de centros turísticos que existen en las comunas de Panquehue y Yanyay, en la función de bien nacional de uso público que tienen las aguas. ¿Cuáles son las grandes interrogantes derivadas de la falta de certeza de caudal? ¿Cómo es posible seguir avanzando en un embalse de acumulación de agua sin saber y sin tener a la vista los documentos que acrediten cómo y de dónde provienen las aguas? Tampoco se puede seguir avanzando, en nuestra opinión, en un proyecto que no ha evaluado el impacto que va a tener en la recarga de los acuíferos de los cuales dependen una serie de sistemas de agua potable rural. Y finalmente, si no hay caudales suficientes para el llenado, ¿qué sentido tiene seguir promoviendo un embalse de esta envergadura si es que la mayor parte del tiempo va a estar vacío? Existe otra gran interrogante que tiene que ver con los impactos ambientales del proyecto. A diferencia de lo que ocurre con un proyecto recientemente licitado, que es el embalse Las Palmas, el embalse Las Palmas tuvo su resolución de calificación ambiental aprobada. En el caso del embalse Catemu, no va a haber resolución de calificación ambiental antes de que el gobierno se comprometa con un privado a financiar la construcción. Y es más, los estudios de impacto ambiental asociados de este proyecto van a ser ingresados recién a fines de este año, es decir, en paralelo con la licitación de la construcción. Es muy importante señalar que los estudios de impacto ambiental tienen un efecto muy potente en nuestro país, en el sentido que permiten la participación ciudadana, que en este momento no ha sido considerada de ninguna manera en la evaluación de este proyecto. Es más, solo se ha tomado contacto con aquellos supuestos beneficiarios, sin haber tomado contacto con ninguno de los que van a ser perjudicados evidentemente con el proyecto. Recién a esta fecha y el último mes, la DOH ha tenido la deferencia de ir a presentar al proyecto a las comunas de Yayay, Panquehue y San Felipe, sin proponer ninguna solución concreta al impacto negativo que este proyecto va a tener. Hoy día el proyecto tampoco contempla en el presupuesto
el costo de las medidas de mitigación y compensación derivadas del estudio de impacto ambiental. Y eso no lo contempla porque hoy día tampoco ha sido evaluado. Y aún así se pretende dejar licitado el proyecto antes de que termine este año. La rentabilidad social del proyecto es otro de los puntos que parece cuestionable. Por alguna razón no se alcanza a ver acá, pero todo proyecto estatal tiene que ser evaluado en función de la rentabilidad social que genera. Este embalse ha sido aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, a pesar que el año pasado, a fines del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social le decía, a través del oficio que ahí cito y que de hecho estaba copiado, por alguna razón se eliminó, al Ministerio de Obras Públicas, que si el proyecto aumenta en un 2% sus costos, la rentabilidad social cae bajo el 6% y no lo haría rentable. Sin embargo, si uno revisa la ficha IDI del Ministerio de Desarrollo Social de principio de este año con la ficha IDI de mediados de este año, el costo ha aumentado en un 78% y el proyecto sigue siendo rentable socialmente. Entonces, a pesar de que nosotros hemos exigido al Ministerio de Desarrollo Social por transparencia, el fondo que nos remitan los antecedentes de evaluación de la rentabilidad social del proyecto, hoy día lamentablemente hemos tenido que llegar al Consejo para la Transparencia para lograr dar con esa información, situación que todavía no hemos podido lograr. Existe otro punto sumamente preocupante. Ustedes hace poco tiempo aprobaron un proyecto de ley de modificación del Código de Aguas que dentro de sus principios esenciales contempla recuperar la idea o el principio del derecho humano al agua y priorizar los usos de subsistencia y su función ecosistémica. Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas, que promueve este proyecto de ley, plantea licitar a un concesionario, un privado ajeno absolutamente a la realidad de la cuenca, que posiblemente pueda ser un extranjero, para que se haga cargo, por lo menos durante 30 años, de administrar y gestionar este embalse. Y aquí surge un punto extremadamente curioso. ¿Qué incentivos va a tener ese privado para velar por las aguas y respetar los derechos de aprovechamiento de aguas de la segunda sección si es que lo que les pagan y quienes financian son los intereses de la tercera sección? Y esto se entronca también con el punto siguiente, en el fondo. El proyecto actual ha sido tramitado en una mezcla curiosa de leyes. Nosotros hicimos una presentación a Contraloría pidiéndole que se hiciera parte en este proceso y Contraloría manifiesta y declara que la tramitación de este embalse debía acogerse a las normas que establece el DFL 1123 que regula la inversión en obras de riego por parte del Estado. Sin embargo, dado que no hay presupuesto para realizar obras de embalse, el gobierno determinó que estos proyectos se iban a hacer a través de la ley de concesiones. Ahora, la ley de concesiones es tan draconiana que han mezclado ambas leyes en función de lo que más les conviene para efectos de presentar este proyecto. Actualmente, el proyecto de embalse Catemu sigue siendo evaluado, entre comillas, como una concesión para entregárselo a un privado. Sin embargo, tiene una serie de otras disposiciones que han sido asociadas a la 1123 en relación al acuerdo con los regantes. Y el otro punto que tiene conflictos con la legalidad vigente es que, como ya se señalaba en la gráfica inicial, este embalse se sitúa plenamente en la segunda sección del río Concagua. Por ley, todo derecho de aprovechamiento de agua está sujeto al control y distribución que hacen las juntas de vigilancia, que son órganos comunitarios, y que han regulado y han distribuido las aguas en el país desde épocas inmemoriales, desde la colonia, y han permitido que la gestión de recursos hídricos se haga sin costo para el Estado y de manera muy eficiente, siempre perfectible. Sin embargo, se plantea que este embalse sea administrado por esta concesionaria y la DOH con independencia a la determinación que haga esta junta. Entonces, insistimos nosotros, una vez construido este embalse, no vamos a tener ninguna posibilidad de poder actuar y distribuir las aguas conforme a lo que se ha estado haciendo, sin perjudicar los intereses de los regantes de la segunda sección. Quisiera dejar al secretario de la Junta de Vigilancia, don Gonzalo Bulnes, para que manifieste nuestro parecer como... Señor Bulnes, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. También quiero agradecerle a usted y a toda la comisión por su intermedio, el habernos recibido, darnos esta oportunidad para exponer nuestras aprensiones respecto a este embalse. Yo creo que como se ha podido apreciar, ¿no es cierto?, este embalse tiene una serie
yo no voy a hablar de este embalse porque espero que no salga adelante este proyecto, pero de este proyecto, ¿no es cierto?, tiene una serie de inconvenientes graves que partieron en el año 91, a los pocos años de que se pidieron unos derechos de agua eventuales para construir este embalse, se presentó ante la comunidad en Quillota el proyecto de este embalse y fue rechazado unánimemente por todas las secciones del río, ¿ya? Este embalse no solamente tenía la idea, ¿no es cierto?, de transferir agua de una sección a otra, y no era una solución integral del valle, sino que además trasvasaba aguas de la Concagua, que ya estaba con problemas serios de sequía, al Ligua y Petorca, lo que obviamente, ¿no es cierto?, aumentaba más los problemas de Aconcagua. Bueno, es así como este embalse fue rechazado unánimemente por todas las secciones del río Aconcagua. Y en su reemplazo, ¿no es cierto?, se estudió, junto con los agricultores, el MOP, la Comisión Nacional de Riego y Codelco, una nueva solución para la Aconcagua. Y esa nueva solución fue un embalse de cabecera que se llamó Puntilla del Viento, ¿no es cierto?, y la construcción de varias baterías de pozo que precisamente reemplazaban este embalse y que están construidas, digamos, ¿ya?, en Curimón, en Panquehue y en Yayay, ¿ya?, y algunos pequeños pozos que se hicieron en La Calera y en otras zonas que no tuvieron mayor efecto. Bueno, esto con el fin precisamente de reemplazar este proyecto, porque este proyecto era malo, ¿ya? No solucionaba los problemas integrales del Valle de la Aconcagua. Este proyecto llegó hasta su etapa final. Tuvo la resolución de impacto ambiental aprobada, que se venció, si no me equivoco, hace un año. Claro, un año. Se acaba de vencer su resolución de impacto ambiental. Bueno, y hemos visto, ¿no es cierto?, y en esto a lo mejor no voy a ser muy políticamente correcto y nos van a excusar, pero hay un sentimiento aquí bastante compartido, ¿no es cierto?, en esta sección, de que aquí hay una tosudez tremenda por construir esto, porque nosotros estamos convencidos de que hay intereses de algunos personeros de hacer todavía un traspaso al Valle del Lado de estas aguas, porque este embalse claramente no beneficia a la Concagua, ¿ya? ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque tenemos antecedentes concretos en ese sentido, ¿ya? Incluso cuando se pidió por transparencia al Ministerio de Desarrollo Social los antecedentes que había mandado la Dirección de Obra Hidráulica respecto de este embalse, está la consulta del Ministerio de Desarrollo Social diciéndole acláreme el traspaso de agua. Esto fue el año 2015, o sea, en este mismo proyecto, ¿ya? Después esto se diluyó, desapareció, qué sé yo, pero está presente. Y todos sabemos que sí está presente, ¿ya? Entonces, es un embalse que fue rechazado, que tuvo un proyecto alternativo, ¿no es cierto?, que no soluciona integralmente los problemas del Valle de la Concagua, que toma aguas ajenas, ¿no es cierto?, de una sección para traspasárselas a otra sección, ¿no es cierto?, o sea, de un privado a otro privado. Aquí yo no veo cuál es el beneficio, ¿no es cierto?, social, en fin, bueno. Y que en definitiva involucra un subsidio para los supuestos agricultores beneficiados, ¿no es cierto?, porque si uno ve la estadística hecha por el mismo Dirección de Obra Hidráulica, al final, limpiando todas las cosas, ¿no es cierto?, que en definitiva no pueden hacer, porque no pueden quitar los derechos ya constituidos y qué sé yo, no van a beneficiar más de 8.000 hectáreas. Y eso siendo optimista, ¿ya? Y resulta que ya está reconocido que este proyecto vale más de 460 millones de dólares, ¿ya? Ahora, eso es sin considerar el canal de aducción y el túnel que tiene ese canal de aducción. Ese túnel tiene 9 kilómetros de largo, ¿ya?, y necesita llevar 20 metros cúbicos por segundo. Si ustedes sacan la cuenta de qué estamos hablando de una autopista, de una carretera, ¿no es cierto?, que tiene que ser capaz de llevar 20 metros cúbicos. Si ustedes le dan un espesor, qué sé yo, eso tiene alrededor de 8 o 9 metros de ancho. Son dos pistas
fácilmente, y estamos hablando de un túnel de 9 kilómetros. Eso no está considerado todavía en el presupuesto, ¿ya? O sea, estamos hablando de que aquí hay muchísimos millones de dólares todavía que no están considerados en este presupuesto. Y fuera de eso tampoco están consideradas ninguna de las compensaciones que deben dársele a quienes se les va a quitar el agua para dárselo a otros. Tampoco están consideradas. Ahora, si uno hace una simple operación y dice 460 millones, saquemos las otras cosas por el momento, ¿no es cierto? Y lo divide por los 8.000 hectáreas, resulta que a cada hectárea le van a dar un subsidio, ¿no es cierto?, de 57.000 dólares, o sea, 37 millones de pesos, más que el valor de la hectárea. Parece que el subsidio no se justifica ni siquiera si estuviéramos en una situación económica holgada, ¿no es cierto?, que no es el caso en este momento. Entonces, esto no tiene pies ni cabeza, ¿no es cierto?, no tiene razón de ser. Entonces, nosotros estamos convencidos que esta tosudez de seguir adelante en esto, ¿no es cierto?, tiene una razón específica y nosotros en eso solicitamos, ¿no es cierto?, a esta comisión por su intermedio, que le haga ciertas preguntas al señor ministro de Obras Públicas, ¿no es cierto? ¿Por qué estas cosas? Bueno, y en ese sentido, si es posible, ¿no es cierto?, consultarle 4 cosas esenciales. Una, estudios técnicos y estadísticas históricas actualizadas que justifiquen la existencia de los caudales suficientes y disponibles, física y legalmente, para el llenado y operación del embalse. Segundo, estudios técnicos que justifiquen que, con la extracción de las aguas para el embalse, no se afectarán las napas subterráneas, entre paréntesis, con las que se abastecen los sistemas de agua potable rural, por ejemplo, ¿no es cierto?, y los afloramientos con que se abastecen los regantes de la mayor parte de la sección. Y en caso de ser afectado, ¿cuáles son las medidas de mitigación que tiene pensado el Ministerio para esto? Tercero, informe, si es posible, el valor real y actualizado del embalse y sus obras asociadas, porque resulta que no tenemos el valor de las obras asociadas. Considerando costos de expropiación de los terrenos para el canal de adducción, el presupuesto de la construcción de dicho canal y el monto de... Por supuesto que ese canal debe incluirse, ¿no es cierto?, el túnel. Y el monto destinado a compensar los daños sociales y ambientales. Informe el precio que tendrá el metro cúbico embalsado según la eficiencia de llenado considerada en el proyecto. Porque o va a valer una fortuna el metro cúbico o el subsidio va a ser del monto de lo que yo le he explicado. Y por último, informe e identifique efectivamente las hectáreas que serán beneficiadas según las estadísticas usadas para el proyecto. El proyecto dice que va a beneficiar a algunos sectores de la segunda sección, lo cual no es así. Entonces nosotros le pedimos que por favor, si es posible, aclare, en el caso de las hectáreas que se consideren beneficiadas de la segunda sección, la real capacidad de los canales para captar el agua de acuerdo al lugar de entrega del embalse versus las bocatomas de los canales. ¿Por qué esta pregunta? Porque ellos dicen, no, es que hay una sección, una parte de la segunda sección que sí va a ser beneficiada y cuentan una hectárea ahí. Pero eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque la entrega de este embalse va a ser después de las bocatomas de los canales. Entonces, ¿de qué manera los canales de esa sección van a ser posible que tomen esas aguas para beneficiarse? No hay forma, ¿ya? Entonces, eso, señor presidente, nosotros le solicitamos, si es posible, ¿no es cierto?, ustedes hagan esas consultas, no sé cuáles son sus medios. Muchísimas gracias. Bueno, es claro y evidente que esto refiere al Ministerio de Obras Públicas, y más concretamente, ¿no es cierto?, a la DOH, está involucrada concesiones, ¿no es cierto?, y por tanto tenemos que hacer las consultas respectivas. Acogemos, sin duda, todas las preguntas que nos ha hecho. Estaba mirando el documento, le agradecería que nos dejara eso porque falta la última. ¿Ya lo tienen? Para que pueda entonces... ruego que tomemos el acuerdo de oficiar entonces al Ministerio la forma que han solicitado los... Sí, correcto. Aprobado. Tengo me ha pedido la palabra el diputado señor Asbun, el diputado señor Núñez, diputado señor
Norambuena. Gracias, presidente. Y La verdad, presidente, que cuando la semana pasada usted acogió la solicitud que hicimos junto al diputado Núñez para que pudieran asistir a la comisión la gente de la Junta de Vigilancia, usted que obviamente nos acogió inmediatamente la opción sabiendo que estamos llenos de proyectos. Pero aquí hay un tema que a mí me complica, que no solo el planteamiento que nos han hecho, aquí tiene que ver con un problema de ilegalidad, que eso es lo que me produce un ruido, porque aquí hay un dictamen de Contraloría que establece claramente los procedimientos, y obviamente aquí no se está respetando los procedimientos que establece claramente el dictamen de Contraloría. Por el contrario, y cuando tú haces caso omiso al órgano contralor, creo que la situación es grave, porque claramente estamos en presencia de, no sé si llamarle una negligencia inexcusable de parte en este caso de un servicio público, o una desidia al no hacer o al no asumir la responsabilidad que significa que quien dicta los patrones de conducta que deben seguir los funcionarios públicos, sobre todo en ciertas situaciones como esta, que el propio órgano contralor no se esté respetando. El proyecto efectivamente sabemos lo que contempla, podemos entender de que pueden haber puntos a favor, puntos en contra, a lo mejor vamos a escuchar al ministro o al Ceremi de Obras Públicas y él va a decir los argumentos, el por qué puede estar a favor, pero la pregunta aquí es muy clara porque está a la vista y es evidente que aquí van a haber comunas que, entre comillas, van a quedar sin agua. Y cuando uno habla de, entre comillas, que van a quedar sin agua, porque no olvidemos que una de las regiones que más le ha afectado la sequía es la quinta región, cordillera. Y obviamente es un problema. Y aquí prácticamente lo que estamos haciendo, que es una actividad comercial o económica que sustenta a la región, como la agricultura, obviamente va a quedar literalmente sin el sustento básico a poder subsistir. Y eso va a traer más pobreza. Eso va a traer consigo no solo va a afectar la calidad de vida, sino que va a producir un efecto contrario. Y ese efecto contrario tiene que ver con que sencillamente lo que estamos, en vez de cuidar la actividad productiva, la estamos destruyendo. Y eso a mí me parece que es grave. Pero quiero insistir en lo mismo. La Contraloría estableció en el dictamen 16.055 del 3 de mayo, de este año, y el MOP no ha hecho absolutamente nada en relación a lo que se ha planteado. Y eso es lo que preocupa. Y además hay una serie de normas que tienen que ver con los DFL2, DFL 11.123, que establece también procedimientos que tiene que establecerse al momento de poder iniciar este tipo de obras, tampoco se estén considerando. Y no se entiende que cuando hablamos del desapego a la legalidad vigente, lo que se establece en este caso, lo que se está solicitando, es que sea la propia autoridad que esté desesperado por iniciar en el fondo un proceso que en la práctica no solo no va a traer una rentabilidad social, sino que al revés va a afectar la calidad de vida de la gente, sino que además no respetando ninguna de las normas establecidas en la ley, más los dictámenes de Contraloría. Y por eso, presidente, yo creo que es importante también poder oficiar a la Contraloría, al Contralor, y pedir que se haga una investigación. Porque aquí se está pasando a llevar un dictamen de Contraloría. Y eso obviamente no puede ser. Eso es una ilegalidad. Y yo creo que aquí lo que corresponde es que sea también la propia Contraloría quien responda ante las actuaciones
que está cometiendo en este caso el Ceremi de Obras Públicas, que claramente está haciendo caso omiso no solo a los dictámenes, no solo a los requerimientos de la comunidad, sino que claramente también está pasando por alto la ley. Y eso a mí me parece grave. Eso, presidente. Gracias, diputado Fun. El diputado señor Núñez. Sí, presidente, yo de verdad quiero agradecer el esfuerzo de esta comisión. Se reflexionó harto previamente dónde acudir. Yo creo que se tomó la decisión correcta, no solo por la atención que han prestado los miembros de esta comisión, sino porque ya se aprobó un oficio con las 4 preguntas concretas al señor ministro de Obras Públicas, pero además yo quiero respaldar lo que ha planteado aquí el diputado Asbun. El oficio al Contralor, yo le propongo, presidente, que usted lo sometiera a una decisión, lo pudiéramos aprobar, si es posible, lo pudieran aprobar, porque coincido de que es una transgresión a nuestra legalidad el que por primera vez en Chile, en un contexto donde una vez que se desecha, que desde mi perspectiva, conociendo el Valle de Aconcagua es un error, un embalse de cabecera, la promesa posterior es que a lo menos 3 embalses se van a construir simultáneamente para suplir la ausencia de este embalse de cabecera. La decisión política de este Ministerio de Obras Públicas fue avanzar en un embalse más pequeño en la comuna, en la provincia de Petorca, que se llama Los Ángeles, pero solo dedicarse al embalse Catemu, en una modalidad que hasta ahora no existe en Chile, donde se intenta dejar licitado el diseño, la construcción, la operación, pasando por encima, incluso haciéndolo paralelo al estudio de impacto ambiental. El objetivo del MOP, y lo han expresado así, y con esto termino, es que esto sea antes del 15 de marzo del año 2018. Es decir, se interpone un límite de elección presidencial, de periodo presidencial, que debería estar absolutamente ausente cuando uno toma decisiones desde el punto de vista técnico, cuando las inversiones de esta cuantía, señor presidente. El MOP ha avanzado resueltamente en esto, están dedicados día y noche a cumplir esa decisión, y por eso que esta comisión, que tiene función fiscalizadora, me parece que ha sido la adecuada para que los regantes que dan trabajo a miles de pobladores, ciudadanos, ciudadanas de las comunas de esa parte del Valle de Aconcagua que yo represento en este Parlamento, van a verse gravemente afectados. Yo le hago esa propuesta que ha hecho el diputado Asbun y reitero el agradecimiento por el haber escuchado esta demanda de transparencia que han hecho los regantes de la segunda sección del río Aconcagua. Muchas gracias, presidente. Gracias. No sé si quiero hacer la consulta solamente. ¿Tiene claro la Secretaría el tipo de oficio que debiéramos enviar a la Contraloría a solicitud de someto a consideración de la Comisión? ¿Se aprueba? ¿Así se acuerda? Se aprueba. Le ofrezco la palabra al diputado señor Norambuena. Lo tengo anotado, diputado Núñez, pero aquí se opera con orden. Gracias, presidente. Bueno, estando absolutamente de acuerdo con los planteamientos del diputado Núñez y el diputado Asbun, y compartiéndolo absolutamente, a mí me salta una pregunta, o un par de preguntas. Si esto, no sé, por su intermedio, presidente, le pregunto al diputado Núñez si esto fue conversado con el ministro de Obras Públicas directamente. Yo voy a ser bien franco en la respuesta, con la confianza, por su intermedio, presidente, si me da la autorización para responderle. Voy a hacer una excepción. Le agradezco, presidente, por su excepción. No abuse de mi paciencia. No voy a abusar. Pese a que es un camarada del presidente, pero no voy a ser transparente. Ha sido imposible, tanto con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, como a cualquier otra autoridad que esté vinculada a el avance de este embalse, el poder obtener estas respuestas y entender la lógica de la decisión política que hay detrás. Aquí hay muchas sospechas, pero yo no tengo evidencia para poder expresarlas con claridad acá. Lo que hay detrás de esto es incentivos, opacidad. No lo puedo hacer responsablemente, pero nos parece extraño que en una decisión que inicialmente era avanzar paralelamente en desalinización del agua para Petorca,
pozos profundos, la intervención del embalse Los Aromos para el agua del Gran Valparaíso, que se surte fundamentalmente de ese embalse hecho para el Gran Valparaíso. El embalse del pueblo de la ciudad de Calle Larga, que se llama Pocuro Alto, que daría solución a parte importante de esta sección del río Concagua. Todo eso está dejado en segundo plano. Y el ministro Urruega ha dado las instrucciones expresas de solo acelerar antes del 18 de marzo, del 11 de marzo esto. Por lo tanto, la respuesta... Galilea me dijo, el subsecretario, perdón, que lo conozco bien, me dijo, mira, en estos temas nosotros tenemos una división al interior del ministerio, y como esto le corresponde, es de dominio del ministro, yo no me voy a involucrar. Nosotros inicialmente le pedimos, evaluamos la conversación con el subsecretario de Obras Públicas, pero la decisión fue, no tiene sentido, es mejor venir aquí al órgano fiscalizador y entregar los antecedentes del caso. Presidente, también yo agregaría al director nacional de la DGA, Dirección General de Agua, que entiendo que también es de su partido. Podría haberse conversado también. Aquí el que corta el de la DOH, que está en general ligado a su partido, señor presidente. Vamos, presidente, vamos a conversarlo. Bueno, me queda claro y me parece extraño que un proyecto de esta envergadura, de los efectos que podría tener, de acuerdo a lo que nos han expuesto don Mauricio Arguy y quienes le acompañan, y que la posición del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas sea la que conocemos, la que nos están dando a conocer ahora, ellos y un diputado que es de gobierno además. Entonces me parece, aquí algo raro hay, o sea, la cosa hay que decirla y por lo menos lo que uno supone. En el sur decimos que esto huele mal, ¿no? Entonces, hueles con H, ¿sí? Presidente. Y yo lo que quiero es, si esta comisión está en disposición, a mí me gustaría ser más directo, independiente de los acuerdos que usted ya ha tomado, presidente, me gustaría que se invitara al ministro de Obras Públicas a esta comisión, por este tema. Ahora, yo le voy a interrumpir, yo iba a proponer exactamente eso. Estupendo. Si gusta tomamos el acuerdo al tiro, ¿sí? Okay. Porque es muy... tenemos V, entonces déjenme, por favor, junto con el secretario, si me permiten, claro, ¿no es cierto?, buscar la manera incluso de una posibilidad que nos citemos el lunes en Santiago, expresamente, ¿no es cierto?, para que abordemos esto. Me parece que hay un tono, ¿no es cierto?, en la conversación que yo creo que ha sido súper respetuosa, sí, pero se ha deslizado, ¿no es cierto?, un tema de sospecha que es impropio. Yo no me quiero aparecer cómplice de ninguna cosa, ni en un sentido ni en otra. Lo mejor es ponerlo a la cara, citar a las autoridades respectivas. Entonces, si me autorizan, con la Secretaría vemos la manera, y yo invitaría a todos los involucrados, es decir, al ministro, que venga acompañado del director de la DGA y que venga acompañado del director de la DOH, que son... ¿Estamos de acuerdo? Pero si ya el subsecretario le dijo a usted que no se mete, entonces ¿para qué no perdamos tiempo? Bueno, estamos... Perfecto, presidente, me parece muy bien. Yo creo que lo sancionamos. Yo, un poco retomando lo que usted dice, yo creo que la exposición ha sido súper clara, y más que deslizar suposiciones, aquí lo que hay es una realidad, y nos han entregado un documento con hechos, que hay un proceso que se ha llevado a cabo desde hace un tiempo, y obviamente existen ciertas sospechas del por qué ha habido una posición que yo encuentro lamentable por parte del gobierno y principalmente de Obras Públicas. Y, presidente, por su intermedio, yo quisiera preguntar si esto, porque se mencionó también el proyecto que está en el Senado ahora, que se votó en la Cámara, de la modificación del Código de Agua. Quería preguntar a don Mauricio Argusi cuáles son los efectos que ustedes ven o se han sido afectados en la zona de ustedes con este proyecto tal como se aprobó. Algunos lo votamos en contra porque consideramos que era una expropiación, aceptamos y respetamos quienes votaron a favor, pero en algunas zonas ese proyecto es un freno a la inversión. En este caso no sé si el Código de Agua les afecta de alguna manera a quienes son o que tienen derecho en este momento. Eso, presidente, gracias. Tengo que decirle que eso excede claramente el tema de esta conversación.
No, pero si ya puso, yo tengo derecho a opinar. Vamos, es que déjeme conducir la es dirección. que si usted me involucra y me ataca de esa Diputada manera, Carvajal. perdóneme, presidente, pero No le he atacado, lo que he dicho es que excede, ponerse a discutir respecto a las modificaciones al Código de Agua, excede largamente presidente, el entonces propósito. entonces usted no leyó este Este es el embalse documento. Catemu. Es que usted no leyó De este eso estamos documento hablando. porque aquí se menciona. El- Por eso hago alusión a ello. Por favor, diputada Entonces, Carvajal. bueno, no, pero si el presidente tiene su estilo dictatorial como lo tiene, interrumpe y No me diga que abusa, no le y gusta la abusa de dictadura. su poder. Era muy Claro. bueno en un momento. Y abusa Claro. de su poder, pero bueno. Gracias, presidente. Claro. Gracias, presidente. La verdad es que primero saludar a los representantes de la Junta de Vigilancia y en particular también a nuestro diputado Marcos Núñez, digo nuestro porque él, futuro senador, que no me cabe la menor duda, su manifiesta preocupación no solo por el tema de la salud, sino que también el tema de las aguas, que a mí me parece muy bueno porque creo que los que nos sentamos acá hoy día en la Cámara, probablemente él en el Senado, debe haber una visión integral de los territorios que uno representa y sin duda que eso, y hoy día el agua es un elemento fundamental en el quehacer, el desarrollo del país y tal cual aquí se ha expresado, hay dudas también respecto a lo que el gobierno está haciendo en referencia al agua y particularmente el Código de Agua. Solo una referencia a lo que consultaba el diputado Iván Norambuena. A mí me tocó, como dato, presidir la Comisión de Agricultura y revisar justamente la discusión de las modificaciones del Código de Agua. Si yo tuviera que responder, a lo mejor, perdónenme la expresión patuamente, por parte de ustedes diría, ustedes deberían estar a favor del Código de Agua porque una de las observaciones que hace es justamente que no se garantiza el caudal ecológico, cuestión que nosotros, por cierto, le damos mucha importancia en el Código de Agua. Y es una de las oposiciones que ustedes presentan justamente en el escrito, por tanto, mi primera impresión sería ellos debieran estar de acuerdo, tal vez me equivoco, pero por lo menos hacen el punto del cual nosotros garantizamos respecto al Código de Agua. Y dicho sea de paso, tampoco se hace ninguna transformación, ninguna expropiación, ni menos ningún cambio a los derechos ya adquiridos. Por tanto, ahí no habría duda. Pero respecto al documento que ustedes entregan, y quiero hacerle la pregunta derechamente, aquí ustedes mencionan que ha pecado de cierta manera el Ministerio, y me parece gravísimo, al no hacer un estudio de impacto ambiental. O sea, yo veo que eso de verdad es una infracción gravísima a lo que significa una inversión de esta categoría y un proyecto de esta categoría. Por tanto, me merece de toda duda que aún así se siga avanzando en un proyecto que es absolutamente inviable desde el punto de vista también medioambiental. Hoy día la exigencia del estudio es una obligación y aquí obviamente no se obedece, lo que afecta indudablemente a todo, diríamos, la problemática que se ve expuesta y más que eso, a las condiciones mínimas que un proyecto debe tener. Por tanto, a mí me parece eso de verdad de una gravedad enorme. Y dicho sea de paso, quiero manifestarle y proponerle a la comisión que oficiáramos también al superintendente de Medio Ambiente y al director del CEA. Por tanto, esto debiera y tiene que ser evaluado ambientalmente. Por tanto, insisto, que dado los oficios y las informaciones que solicitamos, ellos nos expliquen cómo es que un proyecto no ha sido, es cierto, no ha sido evaluado ambientalmente. El señor presidente, sí, me está pidiendo la palabra. Por favor, señor. Por su intermedio, señor presidente. Efectivamente es muy grave. Esto es un camino que inventó el señor ministro, y es una vía rápida en que fundieron, en el fondo, el estudio de impacto ambiental está dentro de la licitación. Va a ser la empresa que gane la licitación quien haga el estudio de impacto ambiental. Lo que no se entiende, porque si el estudio de impacto ambiental determina una serie de compensaciones que exceden el presupuesto, los 490 millones de dólares van a terminar quién sabe en qué. O sea, si el estudio de impacto ambiental determina que en la segunda sección del río Aconcagua las 4 comunas se secan y hay que compensar lo que eso significa, bueno, esto termina quién sabe en qué cifra, digamos, y eso va a ser un problema de privados porque va a estar licitado. Esto es una invención que alguien determinó
para apurar un proceso. Gracias. Perdón, y el terreno aquí ya se expropió. Ya se pagaron 10 millones de dólares para el sitio del embalse. O sea, aquí se ha gastado una cantidad de recursos fiscales sin tener ningún estudio. Señor presidente, sí, pero evitemos los diálogos. Yo le he concedido, inicialmente le habíamos concedido 15 minutos para abordar este tema. Hemos sido largamente generosos, así que por favor termine. Presidente, solo hacer el punto, o sea, yo creo que aquí habría que convocarse también incluso al ministro de Medio Ambiente, o sea, yo creo que esto de verdad que altera gravemente cualquier proyecto y lo que debiéramos procurar nosotros, teniendo todos los antecedentes. Yo no quiero adelantarme, pero obviamente que aquí no se siga ningún curso ni se avance de ninguna forma este proyecto si no es cumpliendo los requisitos mínimos, y evidentemente el estudio de impacto ambiental es uno de ellos. Por tanto, yo me atrevería a solicitar, dados los antecedentes, que esta comisión asumiera y solicitar además al ministro de Obras Públicas no proseguir con la tramitación de este proyecto, sino una vez que tengamos a la vista uno de estos y eso se pudiera hablar. Si nos dicen que no, que nos justifiquen, pero yo creo que esa sería una petición muy adecuada, dado las condiciones y las características de un proyecto. O sea, lo digo, señor presidente, por su intermedio, porque a nosotros nos toca. Yo vengo de la octava región, donde tenemos una inversión importante en industrias madereras, en intervención de caudales, en hidroeléctricas, centrales de paso, hoy día una planta de encolado, etcétera. Entonces discutimos porque se cumple la norma, y me parece insólito que nuestro gobierno, en un ministerio que maneja una cantidad de recursos no menores, haga una suerte de proyecto express, saltando cuestiones tan esenciales como es justamente la medición del impacto medioambiental en una zona en donde hay catástrofe hídrica, donde estamos en un cambio climático mayor y donde efectivamente nosotros debemos procurar como fiscalizadores y como diputados que se siga la norma. Por tanto, yo, en base a eso, también solicitarle los informes del ministro de Medio Ambiente y también proponerle que esto se oficie al Ministerio de Obras Públicas, que no avance hasta que se cumpla este requisito, por lo menos se nos explique por qué razón no se ha hecho el estudio de impacto ambiental. Diputada, no, sin el ánimo de contradecirla, pero ya hemos resuelto invitar al ministro y a los responsables. Escuchemos primero al ministro las explicaciones que nos dan, y de allá, luego de aquello, procede que nosotros digamos, ¿no es cierto?, o más bien concordemos las acciones que podamos, que pueden incluir perfectamente, ¿no es cierto?, consultarle al Ministerio por qué no se ha, de Medio Ambiente, por qué no se ha hecho esto, de qué manera. Yo creo que no resulta razonable ni responsable que saquemos conclusiones antes de tiempo. Ya hemos hecho las preguntas que ellos nos solicitan, hemos enviado, ¿no es cierto?, los oficios concordados, y además hemos concordado citar para una sesión especial al señor ministro con los demás responsables para que abordemos este tema transparentemente y a la luz pública, porque... Pero por favor... Le ofrezco la palabra. La verdad es que además quisiera preguntarle en qué etapa hoy día está esto. Yo no desconozco la etapa, digamos, en la línea de tiempo que tiene el proyecto en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Se nos pueden responder? Yo le ofrezco la palabra cuando sea. Diputado señor Jackson. Perfecto. Entonces, para responder, el señor abogado, con ello ponemos fin a esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto al estado actual del proyecto, como ya les habíamos como ya habíamos señalado, está a puertas de ser aprobadas las bases de licitación, están siendo evaluadas en el Ministerio de Hacienda. El estudio de impacto ambiental no se realiza por falta de presupuesto, porque se licitó y de hecho lo tiene encargado una empresa que ha pedido una serie de prórrogas para entregar los antecedentes necesarios para someterlo a la evaluación de impacto ambiental recién a fines de este año. Por lo tanto, la idea sería tener la licitación de la construcción del proyecto hecha para que la empresa adjudicataria se haga cargo de tramitar la evaluación ambiental. Sin perjuicio, hoy día no considera ninguna de las medidas de compensación. Actualmente también se están realizando estudios complementarios para determinar el trazado del canal de aducción. Existen, creo que 4 alternativas de ese canal, ninguna de las cuales todavía está clara, tampoco respecto de ellas está claro cuál va a ser el impacto ambiental. Por lo tanto, ahí va a haber, no sé si una adenda o una prórroga
de los impactos ambientales asociados al canal de aducción, que debería entregarse a fines de este año también. Este fast track que han implementado, la verdad es que tiene por objeto cumplir esta promesa de campaña más que generar una solución real para la cuenca del río Concagua. Muchas gracias, Muy señor bien. presidente. Yo ni siquiera... perdón, si la quiere abordar el señor presidente o el señor Bulnes. Sobre la pregunta que hizo el diputado dice relación con su juicio respecto de las modificaciones que se hicieron al Código de Agua. Prender el micrófono. Mire, la verdad que yo creo que la respuesta es bastante larga. A ver, yo fui parte por la Sociedad Nacional de Agricultura de la tramitación de la modificación del Código de Agua que se hizo durante el gobierno del presidente Lagos, ¿ya? En que discutimos largamente y concordamos muchas de las modificaciones que se hicieron en ese momento. Entre ellas, ¿no es cierto?, una que es bastante esencial, que es el cobro de la patente por el no uso, que tenía y que tiene por objeto claro y específico, y ha dado bastante resultado al respecto, ¿no es cierto?, el fin de la especulación de alguna gente respecto de los derechos de agua. Ahora, desgraciadamente, por razones que desconozco, ¿no es cierto?, la Dirección General de Agua no ha aplicado correctamente esa disposición y hoy día, ¿no es cierto?, quiere poner una segunda multa o castigo, ¿no es cierto?, que es la caducidad. Bueno, creo que ahí hay un serio problema legal, ¿no es cierto?, de poner dos tipos de sanciones, porque por un lado le van a caducar los derechos, por otro lado le van a estar cobrando una patente por no uso. Pero en fin, se lo digo porque yo soy abogado y veo cuáles son las contradicciones que hay en ese sentido, ¿no es cierto? Pero si ustedes me preguntan, francamente, si creo que las modificaciones que tiene el Código de Agua van a afectar la actividad agrícola, creo que sí, ¿ya? Realmente creo que sí, y creo además que para cumplir los objetivos que se buscan, ¿no es cierto?, con la modificación, creo que no era necesaria la modificación, sino que aplicar las normas que ya tenía el Código de Agua, ¿ya?, en ese sentido. Ahora, no los voy a latear con por qué ni nada, pero si me preguntan cuál es la idea, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro. Ahora, sí, lo puedo hacer, pero a durar quién sabe. No. Y yo creo que no es... Eso era lo que yo quería justamente señalar, que se trata de un tema distinto. Claro. Y que nos puede llevar, y que es claramente opinable, pero que quiero decirle con el mayor de los respetos a todos ustedes, bueno, que yo formé creo. parte de la Comisión de Recursos Hídricos, ¿no es cierto?, y de certificación, y que fui parte de esa discusión. Y mi visión, naturalmente, es distinta. Y quiero decir que los parlamentarios... ¿Qué? No. Pero déjame expresarme, pues, discúlpame, estoy haciendo el uso legítimo que tengo de usar la palabra. Y en ese sentido quiero decirte que yo sí puedo señalar que precisamente quienes más rigurosos se pusieron en las modificaciones son los propios parlamentarios. Es más, yo tuve diferencias sustantivas porque precisamente de pronto a la hora de, ¿no es cierto?, iban más allá de lo que era el espíritu original del proyecto. Se lo garantizo, yo lo viví. Entonces, tenemos que hacernos cargo también nosotros como parlamentarios de esa cosa. Lo que termino diciendo es lo siguiente: ya hemos resuelto, aquí no hay ninguna intención, acogemos la denuncia que ustedes han hecho, le hemos dado el curso que corresponde y esperamos que el señor ministro con las autoridades pertinentes vengan y nos den la respuesta del caso. Y no olviden que si de todas maneras si hay algo más, ahí están los órganos, ¿no es cierto?, contenciosos, administrativos, para hacer las denuncias del caso, porque es lo que corresponde, simplemente si hay algo raro o extraño en este proceso. Diputada.
Y con eso cerramos. Yo solo para justificar la petición que hiciera de solicitar al ministro no avanzar en este proyecto, porque la verdad es que en temas de mecánica y como ustedes han señalado el estado actual del proyecto, una semana, 2 semanas, un mes respecto a la información y a las respuestas puede significar un avance total del proyecto. Por tanto, aquí hay un riesgo alto. O sea, cuando hay una legalidad de esta categoría, si nos dejamos pasar un mes, yo solo solicitarle, presidente, enviar esta solicitud, que se justifique el por qué o el por qué no, está bien, pero yo creo que por lo menos dar una señal de que efectivamente aquí no se puede avanzar sin tener en cuenta que la legalidad debe cumplirse, sobre todo cuando hay efectos tan claros que se perciben respecto a un proyecto que atañe directamente, sobre todo una zona, como se ha mencionado, muy crítica en recursos hídricos. Diputada, especialmente que es abogada, yo tengo que respetar el principio de bilateralidad de la audiencia. Aquí escuchamos a los señores con el mayor de los respetos, tenemos que escuchar al ministro. Luego de aquello tomaremos otros cursos de acción que esta comisión por lo demás es absolutamente mandataria. Puede ser que yo tenga... Sí, claro, pero escuchemos primero, tal como lo hemos concordado ya, al ministro y a las autoridades respectivas. Eso es un principio básico. Agradecemos entonces la presencia de cada uno de ustedes y, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias, presidente.